Comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello contamos aquí con el secretario general de Izquierda Unida, con Cayo Lara. Buenos días. Buenos días. Y bienvenido a este TV Hoy. Bien, Quería preguntarle sobre las manifestaciones que vimos ayer con motivo del 1 de mayo. ¿Cuál es su valoración sobre las protestas? Bueno, fueron más importantes numéricamente que las que se habían celebrado en años anteriores, porque la situación de deterioro del empleo se está agudizando cada vez más en España y hay una respuesta cada vez mayor de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Después de conocer el dato fatídico de los 6.200.000 parados de la última encuesta de la EPA y la posición del Gobierno de renunciar a crear empleo prácticamente en esta legislatura, posibilitó que ayer las movilizaciones fueran más importantes, repito, y todavía queda mucha más gente que movilizarse que aún se sigue quedando en casa. Le leía en su Twitter personal que a ver si se conseguía ese objetivo de que le caiga encima la calle a Rajoy. ¿Se consiguió ese objetivo? Sí, lo que pasa es que no se consigue completamente, ¿no? Está viendo cómo se está atacando tanto a tantos sectores de la sociedad. Está viendo una cantidad de mareas, las mareas blancas de la sanidad, las mareas verdes de la defensa de la educación pública, hasta de los jueces que se han movilizado en un momento determinado, de bomberos, es decir, son tantas las mareas de movilización que se está produciendo en la calle que lo que es fundamental es poder unir en una protesta generalizada a todo este conjunto de movilización social, porque el ataque que se está recibiendo es global. Es un ataque al estado del bienestar, es un ataque a los derechos conquistados a lo largo de muchísimo tiempo, es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y por tanto creo que hay que seguir insistiendo en trabajar, en forjar la unidad también desde el punto de vista de la presión social para conseguir de alguna manera dos objetivos. Uno, o que el Gobierno cambie radicalmente estas políticas de locura y que además están desintegrando económica y socialmente el país, o que dimita, que es lo que venimos pidiendo desde Izquierda Unida, porque entendemos que ha pasado ya líneas rojas que no se pueden pasar, que estar gobernando en estafa electoral porque está violando sistemáticamente el programa electoral y además están inmersos en un caso de supuesta corrupción muy grave que puede también afectar directamente y afectaría al Partido Popular y consiguientemente al Gobierno. Por tanto, desde nuestro punto de vista, están deslegitimados para gobernar y debería de incrementarse la presión para que, ya que no lo han tomado, tomen conciencia realmente de que la gente no se va a resignar, que la gente está indignada y que la gente va a continuar por la línea de la presión social y de la manifestación. Usted hacía referencia a esa necesidad de la unión, sin embargo, aquí, por ejemplo, en Euskadi no se ve esa unión sindical y, de hecho, los sindicatos abertzales han llamado a una huelga general para el próximo día 30 de mayo. ¿Cree que el método, el modelo de la huelga general sigue siendo eficaz? Es el último cartucho que tienen siempre las organizaciones sindicales para manifestar una protesta frente a los ataques que se tienen a los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Y ese cartucho se tiene que utilizar siempre muy bien, ¿no? Yo soy partidario de cuando hay huelgas generales y se toma una decisión, tiene que ser siempre una decisión meditada, tiene que ser lo más consensuada posible entre los distintos actores sindicales que hay en una sociedad, porque el poder no ataca sectorialmente, el poder ataca globalmente. La reforma laboral ha hecho daño a la gente, hable en euskera, hable en castellano, hable en catalán, hable en cualquier lengua de las del Estado español. Y cuando las organizaciones sindicales se plantean finalmente una opción de huelga general, tienen que, repito, meditarlo primero, pero desde luego conseguir concitar el máximo consenso, el máximo acuerdo para que realmente pueda ser efectiva desde el punto de vista de conseguir objetivos. Hoy hay un objetivo, o hay varios objetivos importantes, para nosotros al menos hay un objetivo que es acabar con esta reforma laboral que tanto daño y tanto sufrimiento está creando a la clase trabajadora, y otra es también muy importante en este momento, es que no rompan la ultraactividad de los convenios, porque en el mes de junio nos vamos a quedar sin convenio muchos trabajadores de este país y eso es muy importante desde el punto de vista de la correlación de fuerzas que hay entre los trabajadores y las propias empresas. Por tanto, mi opinión es que en el mundo sindical hay que trabajar por la unidad de acción y especialmente cuando se decide una huelga general, que es intentar, repito, utilizar el último cartucho que tiene la clase trabajadora para poderse defender de los ataques de la patronal. Usted hacía referencia a las mareas blancas, a las múltiples manifestaciones que llevamos ya tal vez demasiado tiempo viendo en la calle. Sin embargo, la respuesta del Gobierno sigue siendo seguir con las mismas políticas que están siendo tan criticadas en la calle. ¿Qué opina sobre la posición del Ejecutivo Rajoy? Bueno, yo tengo la sensación de que
ya no es una sensación, yo creo que tenemos ya una percepción cierta, ¿no? Y hay gente que puede parecer que lo que voy a decir es hasta demagógico, ¿no? El gobierno no quiere crear empleo. El gobierno ha cogido una hoja de ruta y es aprovechar esta inmensa estafa que se ha producido contra la mayoría social en Europa y contra la mayoría social en España, es aprovecharla para acabar con una cantidad de derechos sociales que habíamos conquistado a lo largo de los años: el derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a un estado de bienestar donde se iba avanzando de una manera importante con la ley de dependencia. Es decir, y esto quieren acabar con ellos, porque además quieren convertir derechos en negocios para unos cuantos, ahora que el negocio ya no es el del ladrillo y el de la especulación urbanística. Y en la cabeza del Partido Popular hoy está hacer las políticas seguidistas de lo que está marcando la COE y lo que le está marcando la propia FAES. Y la COE diseñó un plan para intentar competir con Europa, que era reducir los salarios en España entre un 20 o un 30%. Y eso solo pueden conseguirlo de una manera, y es teniendo un ejército de parados, es decir, no solo no creando empleo, sino destruyendo empleo, para que los trabajadores en paro presionen sobre los trabajadores, presionan las empresas sobre los trabajadores que están en activo para intentar bajar los salarios. Quieren además parados pobres, porque encima les están quitando cantidades de prestaciones importantes, el derecho de ayuda, el derecho a la prestación, que está recogido en la Constitución española y que no se está aplicando. Hay 3 millones de personas en España paradas que no tienen ningún tipo de ayuda, y en resumen, creo que el gobierno, pensamos que el gobierno lo que está es objetivamente destruyendo empleo público, no quiere crear empleo porque se puede crear empleo en España, para que sea un ejército de reserva que presione sobre los salarios y conseguir ese famoso objetivo de la COE, que es bajar un 20 o un 30% los salarios. Creo que aquí está la clave de todo ello. Y luego la política de austeridad, de recortes y de ajuste, que por cierto ayer conocimos que va a meter otro palo también a políticas sanitarias y políticas de la dependencia, lo que se está demostrando es que no sirve para nada, solamente crea más recesión y más paro, porque estamos dinamitando la economía, no se está quitando poder adquisitivo a los trabajadores, a la mayoría social, y si no hay poder adquisitivo no se pueden comprar los productos que las empresas venden, las empresas venden menos, por tanto algunas tienen que despedir trabajadores por esa dinámica, y estamos en ese círculo vicioso de alguna manera de deteriorar permanentemente la economía y el empleo. Y han cogido esa hoja de ruta y no quieren cambiarla. Yo creo que no quieren cambiarla, y el miércoles lo vamos a ver, porque volvemos a tener un debate con Rajoy en el Parlamento, que va a comparecer a propósito de las medidas del Consejo de Ministros pasados, donde ya ha condenado a esta sociedad a no tener empleo hasta después del año 2015, y ahí veremos a ver si hay alguna pista de que el Gobierno pretende hacer algún cambio. En su defecto seguiremos pidiendo la dimisión, porque creemos que en este momento lo que le toca hacer a un Gobierno que ha fracasado rotundamente en la política económica y en la política laboral es sencillamente que dimita y que convoque elecciones generales para que los ciudadanos decidan cuál es el camino que quieren para este país. Sin embargo, la semana pasada, sin ir más lejos, Mariano Rajoy hacía un llamamiento a la confianza en las políticas que está aplicando el Gobierno y decía que el desempleo acabará por bajar. ¿Cuándo va a comenzar esa bajada del desempleo? No pide confianza, pide fe ciega. Y la fe ciega no se puede dar sin datos. El Gobierno ha tomado una decisión el viernes, ha reajustado lo que son las previsiones macroeconómicas que tenía planteadas y que nosotros le cuestionamos en los presupuestos generales del Estado de que no se iban a cumplir esas previsiones. Y lo que ha venido a decir es que acabaremos el 2015 con cerca de un 26% de parados. Bueno, esto significa que no solo no va a cumplir con la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo que se comprometió en la campaña electoral, sino que además llegamos al año 2015, al final de la legislatura, con más de 1 millón de parados más en España. Esto es un fracaso absoluto por parte de la política del Gobierno. Ante eso no puede pedirle paciencia a la sociedad, porque no hay ningún dato científicamente que esté avalando que va a haber una recuperación de la economía, porque todo es un fracaso tras otro, tanto las políticas que emanan de Guindos como las que emanan del ministro de Hacienda, del señor Montoro, o de la propia ministra de Empleo, por tanto las políticas del Gobierno. Paciencia no se le puede pedir a la gente que está yendo a las colas de los comedores públicos a comer, paciencia no se le puede pedir a la gente que ha llegado a suicidarse por un deterioro social hasta los niveles que han llegado, no se le puede pedir paciencia a la gente que están desahuciando de las casas porque han perdido el empleo y no tienen dónde ir a vivir. Paciencia en un país con tanto sufrimiento de tanta gente no se le puede pedir. Tal vez le puede pedir paciencia pues a este señor del Banco de Santander que se jubila con 88 millones de euros. Eso sí pueden tener paciencia, pero la gente que está sufriendo no le puede pedir paciencia. Por tanto, están intentando pedir un acto de fe que además no es posible, repito, porque no hay ningún aval en este momento que determine, ningún dato que determine que este Gobierno tiene voluntad política de crecer en la economía y de generar empleo en España.
Sin embargo, hoy por hoy lo cierto es que el Partido Popular sigue contando con esa mayoría absoluta que le está permitiendo tumbar cada una de las propuestas que le llega desde la oposición. Les queda poco margen de maniobra. ¿Sienten una cierta frustración ante esta situación? Vamos a ver, él tuvo 44% del voto y tuvo la mayoría absoluta en el Congreso, por un sistema electoral que tenemos en España muy sui generis, ¿no? 44% del voto, mayoría absoluta en el Congreso. Hoy todas las encuestas dicen que ha perdido más de 14 puntos con respecto a entonces. De cada 3 votos que tuvo el Partido Popular ya ha perdido 1, todas las encuestas lo están diciendo, de 1/3 de los votos. Eso significa que el gobierno se está deslegitimando para gobernar. Repito lo que dije antes, es que está violando sistemáticamente su programa electoral, está engañando a propios y a extraños, está engañando a la gente que le depositó el voto con un programa concreto que no está aplicando, sino aplica el programa radicalmente distinto, y está engañando a ajenos porque está generando sufrimiento sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, lo que nosotros pensamos que en estas circunstancias concretas podrá tener la legalidad, pero no tiene la legitimidad. Y cuando el caso de Bárcenas se vea en todo su contenido, y si es verdad, y parece que pinta tiene de que lo sea, después de que presentamos la querella desde Izquierda Unida, se vea que ha habido donaciones por parte de empresarios al partido, a cambio de que se hagan concesiones de servicios o concesiones de obras de una manera ilícita e irregular, si esto es así, lo que estaremos hablando es de que ha habido una financiación ilegal del Partido Popular y, por tanto, no solamente estará gobernando en la ilegitimidad, sino en la ilegalidad de haber ganado elecciones con recursos ilícitos, y eso es gravísimo en una democracia. Por tanto, me parece que hay pocas razones que en este momento pueda abanderar el Partido Popular de que estamos con la garantía democrática de haber tenido el 44% de los votos hace 1 año y medio. Hoy no los tendría, lo sabe, y tal vez por eso también no convocan elecciones generales. Hablaremos en unos minutos de ese sistema de financiación de los partidos, pero las encuestas ya lo apuntaban, y usted también lo ha dicho, nos encontramos ante el final del bipartidismo. El bipartidismo ha hecho mucho daño a este país. El bipartidismo hoy está en cuestión de una manera nítida. El Partido Popular tiene una pérdida de credibilidad absoluta por parte de los ciudadanos. Un 84% de la gente no cree en las políticas de Rajoy, pero si quieres, tan grave como eso es que el 88% no cree, por ejemplo, en las políticas de Rubalcaba. Es decir, la gente está cuestionando el bipartidismo, porque el bipartidismo es el que representa tanto la construcción europea, que es una construcción contra los pueblos, que es una construcción en favor del poder financiero y no en favor del interés social de la mayoría de la Unión Europea. Son copartícipes este bipartidismo y en España son corresponsables. Los gobiernos de Zapatero, por haber permitido esta burbuja inmobiliaria de locura que nos ha llevado a tener una situación de deterioro como la que tenemos hoy y un endeudamiento creciente importante de lo público, pero mucho más endeudamiento del sector privado, que no nos pidieron permiso para ello, y hoy está este país hipotecado ante los créditos que han dado en el exterior, especialmente en este sentido, y son corresponsables. No sirve hoy que el PSOE venga y se pongan la chaqueta de pana y vuelvan a proponer propuestas que cuando estaban en el gobierno no hicieron. Es decir, eso la gente lo ve, falta de credibilidad absoluta. Por tanto, las encuestas lo dicen con nitidez. La pérdida de confianza está siendo al sistema representado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esto está en cuestión, en este momento, por la sociedad. Y yo creo que va a haber un cambio muy importante porque la gente ya se ha cansado. Y la gente ha visto que este modelo nos ha conducido no a que avanzáramos más en el estado de bienestar, que parecía lógico. Es decir, un país que tiene cada vez más riqueza, parece razonable que se pueda vivir mejor el conjunto de los ciudadanos. No comprende la gente que cuando tenemos más Producto Interior Bruto, lo que nos digan es que tenemos que volver a tiempos pasados a vivir peor y que tengamos que perder servicios públicos que se han conquistado a lo largo del tiempo. Esto no lo puede entender nadie, y la gente responsabiliza, y responsabiliza con criterio y con razón al bipartidismo, a los que estuvieron ayer y a los que están hoy, porque Rajoy, en lugar de enmendar lo que hizo Zapatero, lo que ha hecho es endurecer las políticas del gobierno de Zapatero y crear más austericidio en España y, por supuesto, con la disciplina férrea de atender todo lo que está emanando de la Troika y que no es otra cosa que neoliberalismo puro y duro. En una situación en la que parece que la clase política y la sociedad están cada vez más alejadas, sí es cierto que Izquierda Unida ha conseguido remontar en una situación de hace años que parecía que iba en caída libre. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Izquierda Unida? Bueno, yo creo que la primera ha sido que hemos puesto paz interna, que eso es importante, ¿no? Podríamos decir que aquí en Euskadi hay un pequeño detalle que no sería tanta paz interna en tanto en cuanto hemos tenido un pequeño problema, ¿no? Pero hay paz interna en el conjunto de la organización, ¿no? Y eso ha permitido que hayamos llegado a una candidatura en la última asamblea del mes de diciembre, que hemos sido una candidatura unitaria. En la anterior fuimos 5 candidaturas, ¿no? Y
Eso ha sido importante porque lo que hemos puesto es a la gente no a mirarnos el ombligo dentro de la organización, a ver quién tiene una corriente de pensamiento más roja o menos roja, más crítica o menos crítica, sino nos hemos puesto a diseñar propuestas concretas alternativas. Llevamos presentando propuestas de empleo desde que empezó la crisis. Se las presentamos al gobierno de Zapatero, se las hemos seguido presentando al gobierno de Rajoy, se las vamos a volver a presentar el miércoles, es decir, creo que hemos conectado con la realidad, con la necesidad que tiene la gente, que no es tanto que los partidos estemos en batallas internas, sino que estemos en propuesta concreta. Alguna gente dice que la crisis nos ha ayudado. Bueno, yo maldita sea que nos haya ayudado la crisis en ese sentido. Yo preferiría que este país estuviera trabajando todo el mundo y hubiera un estado de bienestar, aunque nosotros no creciéramos, ¿no?, como deseamos. Si estamos creciendo, repito, no es solo porque hay una situación de deterioro, sino porque estamos en la propuesta alternativa. Eso, que cada vez lo va conociendo más gente, es lo que está calando como una lluvia fina, especialmente en una base electoral que ha votado históricamente al Partido Socialista y a otros partidos, pero especialmente al Partido Socialista, y que en este momento está teniendo un trasvase de confianza hacia Izquierda Unida porque se sienten totalmente estafados por unas políticas que les han hecho mucho daño. Yo creo que ahí están, no hay grandes milagros, es decir, es el trabajo concreto y es estar en la alternativa. A la gente de la calle, a nosotros, a cualquier ciudadano, porque yo también soy de la calle, lo que nos interesa es que haya propuestas para construir, para crear alternativas a lo realmente existente y a lo que nos hace daño. Y en eso nos hemos puesto. Y yo creo que ahí está el secreto de haber conseguido llevar esta confianza. Hoy mismo hay unas encuestas que aparecen en Madrid y que son, yo creo que muy importantes porque determinan perfectamente cómo el bipartidismo se está hundiendo y cómo están saliendo fuerzas emergentes, y en este caso nosotros, yo creo sencillamente porque estamos intentando tener coherencia y hacer lo que decimos. Yo creo que eso es muy importante en todos los capítulos de la vida, pública, política, económica, social, pero especialmente en la vida política con la que está cayendo y con tanta desafección que hay de los ciudadanos ante los políticos en general y en muchos casos sin intentar discernir entre unos y otros, ¿no? Ya que me ha apuntado a la situación de Euskadi, ¿se equivocaron en la política seguir en Euskadi? No fue un problema de errores en Euskadi, no es un problema de error, es un problema de que hay que tener ética en la política. Y la ética es fundamental. La ética y la honestidad tienen que ser banderas de la política. Y aquí en nuestro caso pues hay una serie de compañeros que este tema entendemos que no actuaron de esa forma, lo conoce perfectamente la gente de Euskadi y por tanto yo creo que sin esa bandera no se puede hacer política y mirar a la gente a la cara. Por tanto, la ética y la honestidad tienen que presidir cualquier fuerza política y tal vez es una de las razones por las que en Euskadi no se resolvió la unidad en un momento determinado. Izquierda Unida ha estado muy cerca de los movimientos sociales como el 15M o Rodeemos el Congreso. Hay quien ha criticado o quien les ha criticado tachándoles de oportunistas. ¿Qué les diría? No es verdad, es que nosotros somos calle, es que nosotros somos 15M, es que nosotros somos gente que hemos estado con los desahucios, es que antes de existir el 15M y antes de estar con la PAG haciendo presión en los edificios cuando llegaban los agentes judiciales a echar a la gente de sus casas, a producir el mayor escrache que se ha conocido en la historia de España de los últimos años, que se echara a miles de familias, con niños, con criaturas, con mayores de sus casas porque habían perdido el empleo y porque no podían pagar el precio especulativo de la vivienda. Bueno, pues algunos hemos estado ahí antes que eso, ¿no? Y damos testimonio de nuestra vida con eso, mucha gente de Izquierda Unida, ¿no? Y por tanto no somos ajenos a ese movimiento, somos gente que está sufriendo las consecuencias del deterioro social que se está produciendo, no somos marcianos, no formamos parte de esa famosa clase política, de esa élite política que está viviendo en otro mundo y que está pegada a los banqueros, a los especuladores financieros, no. Y por eso no nos ha costado ningún trabajo, no nos han tachado oportunistas. Yo creo que hoy la gente de nuestra fuerza política de Izquierda Unida está plenamente identificada en los movimientos sociales, somos movimiento social. Ayer mismo yo estuve en las manifestaciones de parados en Murcia, no me quedé en Madrid, me fui a las marchas de los parados, de la gente que más está sufriendo en este país, que le quieren robar hasta la dignidad. Y bueno, y hemos estado ahí y estamos porque nuestra familia, nuestra gente, nuestros amigos, nuestros vecinos forman parte de ese ejército de parados y por tanto no hacemos ningún esfuerzo. Y yo además espero que en este país se movilice mucho la gente y se movilice con uno de los elementos fundamentales que es la lucha por el empleo. Sin empleo no hay dignidad y tenemos que pelear por ello y por tanto vamos a continuar estando en esos movimientos, respetándolos profundamente, sin hacer proselitismo dentro de los propios movimientos, sin ningún tipo de oportunismo, sino sencillamente porque formamos parte de ellos mismos. ¿Cuál es su opinión sobre los escraches, ya que apuntaba a ellos? Sí, que hay un escrache que es el que no se cuenta. No se cuenta el inmenso escrache de todo el sufrimiento de este país.
de tanta gente que sufre, de la gente que se ha suicidado por la presión que se ha organizado por la especulación inmobiliaria, por la especulación de la banca. Ese escrache de miles y miles de familias que se llevan desahuciando 4 años de su casa, ese es el mayor escrache que se le hace a un país. El mayor escrache es que haya gente que tenga que irse a mendigar y a comer en los comedores sociales. El mayor escrache es que haya gente con dependencia, que tenía dependencia y le están quitando ahora a los cuidadores. Esos son escraches auténticos colectivos contra la sociedad. Y la protesta pacífica que la gente está haciendo, que quieren además, quieren arruinar la sociedad, quieren deteriorar la sociedad, quieren quitarle la dignidad, además del pan, a la gente, y quieren que la gente no proteste. Quieren que la gente, le quieren poner puertas al campo, quieren parar las inundaciones de agua sin que haya resquicios, y no es posible. Si continúan con la presión social hacia la gente y con tanto deterioro social, la gente va a seguir manifestándose y va a seguir presionando. Y van a aparecer fórmulas nuevas seguramente, y seguramente que va a haber estallidos sociales importantes en este país si continúa esta dinámica. Por tanto, que no acusen, que los verdugos no acusen a las víctimas, porque las víctimas ya tienen bastante con ser víctimas, y protestar, que es lo único que pueden hacer, y nosotros invitamos a que se proteste pacíficamente frente a un sistema que les está haciendo tantísimo daño. ¿Cuál es el principal cambio que hay que hacer para evitar los desahucios? Hay 4 propuestas muy concretas. Vamos a ver, partiendo de la justeza de las cosas. La primera es: la dación en pago tiene que hacerse con carácter retroactivo. No es justo, no es legítimo, es usura pura que a una persona le quiten la casa y se quede debiendo todavía dinero por esa casa, ese bien que ya no tiene, y tener que seguir trabajando el resto de su vida para pagarle a los bancos una deuda que se contrajo en un momento determinado con un precio especulativo de la vivienda, porque no había política pública de vivienda para intervenir. La segunda es que se tienen que suprimir de manera radical los desahucios. En Andalucía se ha visto que es posible. El gobierno andaluz, a instancia de nuestra consejería, que estamos coparticipando en el gobierno, tomó una decisión de llegar a expropiar el bien de uso por 3 años a los bancos y a las inmobiliarias si desahucian a la gente, porque la gente ha perdido el empleo y porque no puede pagar la hipoteca, aunque tenga voluntad de pagar la hipoteca. Por tanto, sí es posible hacerlo, y eso además reconcilia a la gente con la política. Por tanto, la paralización de los desahucios tiene que ser automática. En los desahucios, que es primera vivienda y es donde vive la gente, el artículo 47 de la Constitución española, que se viola todos los días, dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y eso lo tiene que garantizar un Estado. La tercera cuestión: si el Estado tiene hoy muchísimas casas en el Banco Malo, que se conoce en el Sareb, que son ya patrimonio del Estado, ¿por qué ese bien no se pone al servicio del interés general con alquileres que al mismo tiempo son rentabilidad, que también están produciendo todas esas casas vacías? Bueno, pues estas 3 propuestas, que son sencillas, que son muy concretas: la traslación de una hipoteca a un alquiler social. Si yo no puedo pagar la hipoteca, si el problema de este país es que le han vendido hipotecas y casas a la gente que no podía pagar esas hipotecas porque eran los precios especulativos, y aunque tengan un empleo no van a poder pagar las hipotecas, hay un problema estructural. Por tanto, solo queda un camino, y es convertir el valor de esa hipoteca en un alquiler social, para que la gente pueda pagar un alquiler de una vivienda que, repito, no va a poder pagar el precio especulativo de la hipoteca. Son medidas concretas, son posibles, son realizables, se pueden llevar a la práctica, y no hay demagogia ninguna en esas propuestas. Lo único que hay es que la banca ha puesto una raya roja, y la banca, que es la que manda, la que mandó sobre el gobierno de Zapatero y la que manda sobre el gobierno del Partido Popular, es la que ha diseñado un modelo de que no pueden pasar determinadas rayas en función de los intereses de la banca, que, repito una vez más, luego no tiene ningún tipo de remilgos para darle 88 millones de euros a un señor que se jubila, que es un insulto a la sociedad, es una provocación a una sociedad que sufre que nos encontremos con situaciones de estas características. Apenas me queda un minuto para acabar esta entrevista, pero no quiero acabarla sin hablar de esa financiación de los partidos. El caso Bárcenas solo parece la punta del iceberg. ¿Se va a generar verdaderamente un debate sobre el sistema de financiación de los partidos? La financiación de los partidos políticos, de determinados partidos políticos, es una asignatura no resuelta en este país. Lo del PP, como ayer fue Filesa, hoy es el caso Bárcenas, es donaciones por parte de empresas, hablamos de supuestas donaciones de empresas, a un partido político a cambio de concesiones de servicios o de obras. Esto crea varios problemas. El primer problema que crea es que las empresas honestas que no han pagado el impuesto revolucionario no pueden competir en igualdad de condiciones con las empresas que le hacen adjudicaciones de obras por la puerta de atrás, desde el punto de vista de que han pagado un impuesto revolucionario a la caja de determinado partido político. La segunda es que hace daño al erario público, porque eso al final lo termina pagando el conjunto de ciudadanos con los cambalaches que después se hacen a la hora de reformar los proyectos de obra que ayer se adjudicaron. Y finalmente la parte, si queréis, tan grave como la primera, y es que un partido político que se financia ilegalmente
presidente compite en campañas electorales de manera ilícita con los demás partidos políticos y gana las elecciones y decide que se pone en el boletín oficial del Estado, y esto es gravísimo. Por tanto, si el Partido Popular ha sido verdad, y pinta tiene cada día más de que esto es verdad, ha sido así. El Partido Popular está gobernando en la ilegalidad, desde el punto de vista de haberse financiado ilícitamente por parte de recursos espurios de empresas, repito, que pudieron dar donativos a cambio de concesiones de obras o servicios. Es el caso más gordo de corrupción que yo conozco en la historia de la democracia española. Y si Bárcenas va a la cárcel, y mira que están intentando por todos los medios posibles que no vaya a la cárcel para protegerle, si Bárcenas va a la cárcel, hablará, y si habla, reventará el Partido Popular y con él reventará el Gobierno de España. Señor Cayo Lara, me quedan muchísimas preguntas por hacer, pero ya no tengo tiempo, así que espero que tengamos otra oportunidad para poder volver a seguir hablando. Así que, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por venir a ETV hoy. Gracias a vosotros por invitarnos. Y hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista. Es ya tiempo para el debate.